9 de la mañana con 4 minutos y estamos dando inicio a micrófono abierto en el 101.9 de Radio UNAP. Nos ha sorprendido a todos lo que llamamos acá en el norte una lluvia, en el sur se reirían, pero para nosotros es significativo y bueno, varias personas han reportado que tuvieron problemas con techumbres, los típicos plásticos han vuelto a aparecer, así que a tomar precauciones porque usted sabe que cada vez, ¿no es cierto?, este cambio climático nos va generando diferentes cosas, así que a estar preparados. En esta jornada no vamos a hablar de efemérides ni nada, porque ya tenemos a nuestro invitado en el estudio, y en este caso es don Alonso Velázquez, Seremi de Vivienda y Urbanismo de nuestra región de Tarapacá. Vamos a estar conversando temas que son bastante especiales, vamos a hablar de la extensión del subsidio de S1 para clase media, así que ponga mucha atención para poder postular al sueño de la vivienda para todos aquellos grupos de nuestra sociedad que imposible puedan postular a un crédito hipotecario, así que tenemos esta salvedad por parte del Estado de Chile. También le vamos a conversar temas, ¿no es cierto?, referente a su cartera. Él viene recién asumiendo, pero ya conoce bastante de las cifras de lo que está ocurriendo acá en la región, así que ahora lo vamos a saludar. ¿Cómo está, Seremi? Muy buenos días, un placer de estar acá en nuestra radio, nos sentimos muy contentos de conocerlo. Muy buen día, sí, yo también estoy contento de estar acá, así que feliz de responder las dudas y consultas y hablar un poco de los programas que nosotros tenemos hoy día, ¿cierto?, en tramitación del Ministerio de Vivienda. Vamos a partir por lo menos grato, que bueno, me imagino que es una cartera complicada, sabemos, ¿no es cierto?, que a nivel país la deficiencia en cuanto a viviendas es enorme y Tarapacá no es la excepción y es una de las regiones que mayor cantidad de campamentos tiene. También. Ayer hubo una manifestación afuera de la gobernación. Eran unos campamentos que estaban reclamando por la expropiación del terreno. ¿Cómo estamos en esa área? ¿Qué ha podido revisar usted en estos días de que ya está asumiendo cartera? Mire, particularmente por la manifestación que hubo el día de ayer, que se dirigió finalmente a la delegación presidencial, no llegó al Ministerio de Vivienda, según lo que tenemos entendido. Sin embargo, hemos estado aportando, colaborando evidentemente con nuestra expertise técnica, con nuestros funcionarios, por cierto, dentro del servicio tenemos una unidad que está dedicada al quehacer justamente de los campamentos. El servicio tiene pesquisa de campamentos, conocemos la realidad social también de los campamentos, institucionalmente hablando, evidentemente. Y en ese aspecto, ¿qué le puedo decir? Esta temática, este desalojo finalmente que se está proyectando en el sector del lote Z2 de la comuna de Alto Hospicio, parte del campamento Alto Molle, ¿cierto?, cerca del Hospital Nuevo de Alto Hospicio. Esto está determinado por una sentencia judicial que llega a la Corte Suprema, ¿cierto?, que hoy día está firme y ejecutoriada, es decir, que no se puede modificar y por tanto puede ya empezar a cumplirse. ¿Quién ejerció esta acción? El dueño del terreno, porque el terreno es de un particular, ¿ya?, que ejerció justamente esta acción judicial. ¿Qué dice la sentencia? En muy resumidas cuentas, ¿cierto? La sentencia dice que este terreno debe ser desalojado y mandata algunos servicios a que de alguna manera presten ciertas asistencias temporales con objeto de también verificar la parte quizás más humanitaria del tema. Se lo encarga principalmente a la Municipalidad de Alto Hospicio y a la Delegación Presidencial y posteriormente a otros servicios secundarios como el Ministerio de Vivienda, Desarrollo Social, entre otros, Salud, ¿cierto?, entre otros. En ese aspecto ya estamos en tierra derecha, ¿cierto?, respecto a la sentencia judicial. De hecho, se está solamente esperando, ya habiendo pasado el plazo para potencialmente cumplir esta, que el dueño active justamente el cumplimiento forzoso. ¿Qué quiere decir esto básicamente? El desalojo con fuerza pública, efectivamente. De hecho, se hizo ya la notificación previa por parte de un receptor judicial a la persona que estaba sindicada, ¿cierto?, como usurpadora de este terreno de alguna manera, independiente que sabemos que hay hartas familias que habitan allí. Por tanto, nosotros entendemos que eventualmente se viene esta circunstancia. Ahora, yo tengo entendido, sin querer ser vocero del tema, porque como le digo, nosotros estamos mandatados como un servicio secundario, que algunos grupos organizados estaban tratando de tener mesas, ¿cierto?, de conversación con la delegación presidencial, con otros servicios. Yo entiendo lo mismo con la municipalidad. Yo entiendo que se les recibió algún tipo de presentación de carta, pero pareciera ser que más allá, ¿cierto?, probablemente no exista una mesa con objeto de no desalojar, porque esto no depende de un voluntarismo del servicio público, porque es una sentencia judicial de la máxima Corte de Justicia que mandata, y estamos hablando justamente de un privado. Yo creo que independiente de eso, la clave justamente de esto es que
la sentencia judicial obliga, ya está en la máxima instancia a nivel país, lo dictó la Corte Suprema, entonces ya la verdad es que eso es inamovible. Y justamente también mandata a fórmulas de cómo hacer las cosas. Y particularmente respecto a las personas que habitan ahí, no habla sobre una solución, por ejemplo, de vivienda definitiva, que es lo que nos podría competir a nosotros, sino que mandata a la Municipalidad de Alto Hospicio a dar ciertos albergues temporales, y esto nosotros lo entendemos como algo de urgencia, ¿cierto? Con objeto que la gente probablemente en la primera instancia no quede en la calle, ¿ya? Yo entiendo que ese tema va hacia adelante, porque como le digo, es mandatado por la justicia. Ahora bien, yo entiendo que también los servicios tienen que coordinarse, hay que corresponder a cierto el municipio de Alto Hospicio y la delegación presidencial, y nosotros vamos a seguir aportando la colaboración también que se nos requiere en ese sentido. Ahora, ¿qué son las expectativas? ¿Cuál es lo que ustedes tienen planificado en cuanto a los déficits habitacionales? ¿Cómo lo están trabajando como estructura? Cifras señalan que hay más o menos ahí alrededor de 17.856 requerimientos habitacionales, lo que implica casi un 11% de las familias tarapaqueñas. ¿Qué estaría pasando con eso? Sí, efectivamente, nosotros tenemos fluctuación de esa cifra entre estamentos públicos, privados, está el censo, está la CACEN, están las mismas revisiones que hace la Cámara Chilena de la Construcción, déficit cero, techo, muchos organismos atienden, ¿cierto?, esta cifra que fluctúa entre 17.000 y fracción hasta 20.000 viviendas que faltarían, ¿cierto?, en la región de Tarapacá. Ahora bien, yo creo que nosotros primero empezamos con un desglose de esto. En primera instancia, nosotros entendemos que esa conformación de ese déficit habitacional de 18 a 20.000 familias no son solamente personas vulnerables que les hace falta vivienda en primera instancia, sino que existe una diversificación, ¿cierto?, de estratos que necesitan acceder a la vivienda. De hecho, tuvimos hace poquito un encuentro con la Cámara Chilena de la Construcción, que particularmente la organización Déficit Cero presentaba justamente esta estatización del déficit habitacional, y la verdad es que era bastante variado, no solamente personas dentro del 40% de registro social de hogares, no solamente familias numerosas, sino que también personas de clase media, por decirlo de alguna manera, con familias unicelulares, o sea, muchas veces de una sola persona, o de parejas sin hijos, o de adultos mayores, ¿cierto?, que de alguna manera habían quedado sin vivienda. Entonces, la verdad es que esto ha variado probablemente su conformación en los últimos años. Ahora bien, frente a esa diversificación, nuestro ministerio, ¿cierto?, en este caso liderado en esta administración por nuestro ministro Iván Poduje, nos ha bajado la idea de también diversificar la propuesta que nosotros podemos hacer dentro, evidentemente, de la normativa de los servicios públicos para poder atender justamente esta necesidad, independiente que tengamos evidentemente también una restricción quizás presupuestaria, que quizás después podemos hablar justamente de eso, pero entonces está buscando mecanismos para abordar este déficit habitacional. El primero, yo creo que el más tradicional, es que continuamos, entre comillas, con el plan de emergencia habitacional, quizás ya con una segunda etapa. La primera etapa que generó el gobierno anterior, ¿cierto?, fue esta recuperación de terrenos de suelos fiscales para ponerle una aptitud habitacional de vivienda social. Y evidentemente ahí se generaron algunos proyectos habitacionales, algunos salieron a la luz, otros no. Pero hoy día, por cierto, tenemos suelo fiscal donde podemos seguir trabajando justamente en vivienda social, y eso es algo que se va a continuar haciendo porque, hubo un acuerdo, ¿cierto?, a nivel parlamentario de continuar con el plan de emergencia habitacional, ¿cierto? Eso fue antes de asumir inclusive el gobierno, fue un acuerdo mayoritario. Por tanto, esta administración continúa también con aquello como en esta segunda etapa de esa política pública. Posteriormente se está buscando nuevas herramientas, formas de diversificar lo que ya teníamos, y en eso entramos, por cierto, a los anuncios que ha hecho el ministro en estas últimas semanas. Primero es la ampliación del FOGAES, ¿cierto?, que se tomó como una buena herramienta, básicamente que busca como una herramienta también eficiente en colocación de recursos, ¿cierto?, por parte del Estado, y básicamente este fondo de garantía estatal que va a atacar la tasa de interés, ¿cierto?, de que las personas puedan tener un acceso a la banca de mejores condiciones. Muchas veces, ¿cierto?, hay personas que nos dicen, ¿sabe qué? A mí quizás me alcanza el sueldo para ahorrar, me alcanza el sueldo quizás para pagar un dividendo, pero de alguna manera no tengo las condiciones en la banca para acceder a ese crédito hipotecario. Y es casi el problema mayor, ¿no?, que tienen las familias. Que gente puede decir, yo no soy vulnerable, quizás no calzo para las viviendas, ¿cierto?, de los comités de vivienda, el 40% de registro social de hogares. Pero tampoco dan para un crédito hipotecario. Exactamente, entonces aquellas familias justamente con este fondo en particular podrían acceder al FOGAES, ¿cierto?, y podrían eventualmente comprar y satisfacer, ¿cierto?, su necesidad de vivienda en el mercado inmobiliario, ¿ya?, que nosotros entendemos también partiendo desde ahí. O sea, esta brecha habitacional de 18 a 20.000 viviendas
Evidentemente se trabaja desde el aporte del Ministerio de Vivienda, pero también nosotros entendemos desde el dinamismo del sector inmobiliario. Esto efectivamente es así. No toda la gente satisface su necesidad de vivienda a través del Ministerio de Vivienda. No, pues. Esto es un trabajo mancomunado, por cierto, y así, ojo, lo hemos recibido el llamado muy bien también de la Capacidad de la Construcción, de las empresas constructoras, no solamente a nivel local, también a nivel nacional. Y dentro de ese espectro también de gente que es muy rica, se dice, ¿cierto?, para los programas de personas vulnerables, pero no le alcanza justamente para generar un buen crédito hipotecario o de envergadura como para suplir una vivienda, sobre todo en las regiones extremas como la nuestra, ¿cierto?, que son de alto costo, de alto valor las viviendas. Caras, sí. Se ha anunciado también, y es lo que está en preparación, un nuevo tramo de nuestro proyecto, de nuestra línea de financiamiento de C1, ¿cierto?, que la gente entenderá como el financiamiento de la clase media. Tradicionalmente se dividía en 3 tramos. Tramo 1, 2 y 3, ¿cierto?, que va variando la cantidad de subsidio que se le entrega a las familias, la cantidad de ahorro, ¿cierto?, que puede variar a las familias, y esto va asociado a un pequeño crédito hipotecario, ¿ya?, para suplir. Esto tiene un financiamiento tripartito finalmente. Una parte de ahorro, que usted lo necesita para poder postular, que es más alto, ¿cierto?, lo que se requiere a la postulación del DC49, ¿cierto?, de nuestras viviendas vulnerables. Posteriormente, un apoyo estatal, ¿cierto?, un subsidio del Estado, que también es menor, ¿cierto?, al de las viviendas vulnerables, que es casi íntegramente financiado por subsidios. Y posteriormente entra un apalancamiento de un crédito hipotecario que evidentemente es menor porque ya está, ¿cierto?, la fase ahorro y la fase subsidio estatal. Pero ¿y qué pasa, por ejemplo, si la vapuleada clase media, que es la que al final enfrenta casi todas las crisis, a la gente no le da para un análisis crediticio de un crédito hipotecario? Nosotros particularmente en aquel caso tenemos, mira, en los últimos llamados que se ha realizado no se ha pedido la aprobación la preaprobación del crédito hipotecario. Ahora, lo que sí nosotros tenemos como visualización de esta política pública es que con esta ayuda, ¿cierto?, del ahorro más el apoyo estatal, el crédito hipotecario finalmente que se tiene que conseguir ya no es tan alto, por tanto, al ser menor, la gente sí puede acceder a esto a través de la banca. Ya eso es un tema. Aparte, nuestro tramo 1 también no está apalancado con crédito hipotecario, sino con una homologación del subsidio a proyectos habitacionales y, por cierto, también una fase de ahorro que, como le comentaba, es mayor a la de las viviendas vulnerables, ¿ya? En este aspecto, ¿cierto?, visualizando una clase media también pujante, profesional, que, ojo, también existe una estratificación de esa necesidad habitacional en profesionales jóvenes que hoy día no pueden acceder a vivienda, ya lo que se nos comentó, como les decía, de otras organizaciones también que están constantemente revisando temáticas de vivienda y urbanismo, no solamente a través del Estado, sino también a través de instituciones, organizaciones sin fines de lucro, ¿cierto?, como Defisero, Techo Chile, profesionales que hoy día quieren independizarse, pero la verdad es que justamente tienen esa brecha hoy día de que las viviendas son de muy alto costo y que la verdad no nos alcanza con respecto a ni a los créditos que pueden conseguir, ni tampoco, ¿cierto?, a las viviendas que pueden alcanzar en valor. Y para eso justamente se presenta este tramo 4 del DC1, que permite adquirir viviendas hasta 4.000 UF, ¿cierto?, que uno podría decir que quizás está más cercano a lo razonable dentro de nuestra región de Tarapacá, sobre todo si es que se quiere adquirir, por ejemplo, una vivienda para familia, que también es algo más complejo porque suben también de valor según el número de dormitorios, ¿cierto? Claro. Que apalanca de la misma manera, con un ahorro, ¿cierto?, que evidentemente es más importante que los otros tramos, porque se entiende que una familia que puede adquirir hasta una vivienda de hasta 4.000 UF tiene que tener cierto poder adquisitivo, evidentemente, si no calzaría dentro de otros programas, ¿cierto?, inferiores en su apoyo. Cuenta, por cierto, también con un aporte del Estado, ¿cierto?, un subsidio estatal, y también debería ser apalancado con un crédito hipotecario finalmente para poder adquirir hasta viviendas de 4.000 UF, que es un margen, ¿cierto? Nuestro tramo 3 llega hasta 2.600 UF, si no me equivoco. Entonces había un tramo entre 2.600 y 4.000 de viviendas que no podían ser adquiridas. Ahora, desde el mundo inmobiliario también se nos ha señalado que existen hoy día viviendas que están listas para ser compradas, pero que no han sido habitadas, que no han sido adquiridas. Y eso evidentemente nos quiere decir que hay cierta producción de viviendas que está sin ocupar y que evidentemente faltan los mecanismos para que las personas se puedan acercar a ellas. Esto justamente viene, esta propuesta, ¿cierto?, del tramo 4 del DC1 viene a aportar en eso, ¿cierto?, de viviendas que probablemente estén ya construidas del mercado inmobiliario y las personas no hayan podido acceder a esta porque les falta justamente, como se dice coloquialmente, ese gramo para el kilo. Uh-huh. Bueno, la idea del esfuerzo del Ministerio de Vivienda es que ese gramo del kilo se aporte con este nuevo tramo. Ahora, ¿cómo va a ser el llamado? ¿Cómo va a ser la postulación? ¿Cuáles son los requisitos fundamentales que va a requerir las personas?
Sí, mira, yo entiendo que si bien esto está en preparación, seguiría la misma suerte de la postulación tradicional que la gente conoce para la postulación a ADC1, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Tener habilitada su libreta de ahorro, al menos con 12 meses de anticipación, ¿cierto? Que tenga un año de duración, tener al menos hasta el mes anterior, ¿cierto? Del llamado propiamente tal, que sale, ¿cierto? Posteriormente en todas nuestras redes sociales, las páginas web oficiales, y que vamos a estar evidentemente también publicitando, tener su ahorro de 200 UF, y además eso entra a postulación, ¿cierto? Y después se hace evidentemente una tabulación según los cupos regionales que se repartan para las personas que ganan este subsidio. De hecho, hace algunas semanas atrás entregamos ahí en el Salón Iturra 173 subsidios de clase media, de gente que hoy día tenía, ¿cierto?, que cumplió con su ahorro, que cumplió con su libreta, que cumplió con el registro social de hogares, que postuló, ¿cierto?, y que pudimos finalmente financiar, 173 familias que hoy día, apalancados, ¿cierto?, posteriormente con su crédito hipotecario, pueden acceder a la compra de una vivienda en nuestra región. Ahora, dentro de estas construcciones nos encontramos, ¿no es cierto?, en la comuna de Alto Hospicio, con este tema tremendo que son los socavones. De hecho, en el gobierno pasado se promulgó la ley de socavones. ¿Qué va a pasar allí? Porque hay mucho suelo en el que no se estaría pudiendo construir. Sí, ojo, la ley de socavones no fue aprobada. O sea, no ha sido aprobada, no fue pero aprobada, entró ahí en trámite en el gobierno anterior. Fue desechada, de hecho fue rechazada por el Parlamento en su oportunidad. Nosotros entendemos, al menos desde la administración, que eso no ha sido relevado nuevamente. ¿Y qué va a pasar, ya que está rechazada la ley, porque los socavones están? Sí, sin duda. En estricto rigor, en el suelo salino no está prohibido construir, ¿cierto? Sino que varía justamente el requerimiento que hay que hacer en el tratamiento del terreno. Influye, por cierto, también el itemizado técnico que tenga que ocuparse para poder construir, con objeto de que no existan fugas que socaven el terreno y que finalmente generen perjuicio a las edificaciones. De hecho, en la comuna de Alto Hospicio, tanto el privado como nosotros, como Ministerio Público, hemos hecho edificaciones. En Alto Hospicio se han hecho edificaciones. De hecho, hasta no mucho las grandes postulaciones a viviendas de comités de vivienda eran en la comuna de Alto Hospicio. Tenemos, de hecho, proyectado la construcción de 2 condominios que fueron financiados por esta administración, el condominio Pampa Sur y Olivar 3, que van a estar ahora en este año en construcción justamente en Alto Hospicio. Yo entiendo que el mundo privado también está construyendo en Alto Hospicio. Ahora, evidentemente, toda esta problemática de socavones en Alto Hospicio en este momento se genera por 2 motivos. Uno, porque hay muchas edificaciones que no están con el itemizado técnico correcto, ¿cierto?, con la materialidad correcta en sus tuberías. Esta normativa que cambió por ahí el año 2013-2014. Viviendas que fueron aprobadas, ¿cierto?, de su permiso antes de aquello, evidentemente no tienen esa materialidad, por tanto... Generaron los conflictos. Exactamente, colapsó su tubería, esto genera, ¿cierto?, esta fuga, con la salinidad del suelo se disuelve y socava justamente por debajo de las edificaciones. Y por otra parte, existen también las fugas del espacio público, ¿cierto?, evidentemente que se está trabajando ahí con Aguas del Altiplano, con el gobierno regional, con objeto de ir reemplazándolas también a medida que vayan fallando, evidentemente, para que no socaven tampoco las viviendas aledañas. Pero se ha seguido construyendo en Alto Hospicio, ojo con eso. ¿Ya? Hoy día las construcciones que nosotros tenemos es con una nueva materialidad. De hecho, y como dato, el itemizado técnico, o sea, la materialidad que se utiliza para construir desde el Ministerio de Vivienda es superior inclusive a la del mundo privado. En este momento tenemos exigencias que hoy día la Ley General de Urbanismo y Construcción y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción no tiene para tenemos estándares superiores para eso, para darle la tranquilidad también a las familias que están, ¿cierto?, postulando a vivienda social en la comuna de Alto Hospicio, que la materialidad que se exige para la presentación del proyecto a financiamiento del Ministerio son de la más alta calidad. Ahora, dentro de las construcciones y expansiones hacia el sur, ¿qué tienen ustedes proyectado o Iquique, todavía? Sí. Sí, efectivamente, hay una gran prioridad que se nos ha, por cierto, también instalado desde el ministro de Ampuduque, que está muy preocupado también de los crecimientos de las comunas, de los crecimientos de las ciudades, y que esto se haga de manera ordenada y orgánica. Nosotros en este momento, hace un par de años ya, tenemos la aprobación del Plan Regulador Comunal de Iquique, que expande la zona urbana de nuestra ciudad, lo que nosotros conocíamos antes, ¿cierto?, que era ahí por ahí del Parque El Sendero, después unos seccionales de extensión sur hasta sector Playa Blanca. Hoy día la verdad tenemos hasta pasado Los Verdes, inclusive suelo urbano. Evidentemente hay mucho por hacer porque la gente podrá ver que no hay mayor urbanización, ¿cierto? Sí. Sin embargo, ese es el gran desafío de crecer de manera orgánica, ordenada como ciudad, no probablemente como lo tuvimos, por ejemplo, en sectores de Bajo Molle, ¿cierto? Cualquier persona iquiqueña que haya podido pasar por allá entenderá que probablemente en menos de 1 kilómetro o menos de 500 metros tiene cantera, colegio,
moteles, bueno, y de discos, hecho bares. se hablaba, ¿no?, que para el sector sur que no queden como guetos, sino que estén implementados colegios, servicios de salud. Exactamente, ese es el trabajo que nos está abocando en este momento. Nosotros como Ministerio de Vivienda tenemos proyectado 3 planes urbanos habitacionales, y básicamente en palabras muy sencillas, es una proyección del terreno que incluye, ¿cierto?, la proyección de la urbanización y también las etapas de vivienda y, por cierto, consideración de paños de terreno para equipamiento comunitario de la verde. Equipamiento comunitario como jardines, colegios, establecimientos de salud, inclusive dejar espacio también para privados, porque esta ciudad no solamente se hace desde la proyección del mundo público, sino que también se hace ordenadamente con los privados que tienen que ir con supermercados, Exacto. que tienen que ir con otro tipo de negocios. Toda una integralidad, ¿no?, Exactamente. para vivir en barrios. Dejar espacio de áreas verdes también, porque tenemos que crecer de manera mucho más ordenada de lo que probablemente se hizo en Iquique en los últimos años. Nosotros en este momento estamos proyectando de estos 3 planos urbanos habitacionales en el sector de Playa Blanca, que ya hay una conurbación, podríamos decir, importante. Sí, después de 20 años, al fin, mucha gente que estuvo en comités va a poder tener el sueño de su casa propia. Posteriormente, en el sector de Punta Gruesa, que también se está proyectando ahí, la municipalidad de hecho tiene solicitado un trozo de ese terreno para de alguna manera dar posibilidades a los comités y cooperativas, según sus propias palabras, ¿cierto?, lo que ha tenido quizás como demanda captiva hace también varios años. Y también está el sector de Los Verdes, PUH Los Verdes, que nosotros estamos abriendo ese espacio con un proyecto habitacional que se financió también este año, Alto Los Verdes, de 600 viviendas, y posteriormente, ¿cierto?, a continuar toda la elaboración de este PUH como proyección también en el sector local. Ahora, hay proyección, hay ideas, hay sueños, ¿no es cierto?, que la gente está esperanzada en este crecimiento. ¿Cómo choca esto con los anuncios de recortes? ¿Qué va a pasar con su cartera? ¿Cuál es el porcentaje final de recortes y cómo se va a suplir para poder trabajar eficientemente? Mira, te agradezco la pregunta. Nosotros hemos estado trabajando en 2 frentes en ese sentido. Primeramente, en comunicarle de manera sincera, ¿cierto?, a la ciudadanía, primeramente, que tuvimos un recorte en la región de Tarapacá de un 72% de nuestro DC49, ¿cierto?, el programa más popular, de una gran cantidad, que es importante, ¿cierto? Ojo, que esta cifra, este recorte, fue establecido en la ley de presupuesto del año 2025 para el 2026, es decir, se discutió antes del inicio de esta administración. ¿ya? Nuestro ministro de Empuje, de hecho, lo dijo, inclusive antes de asumir como ministro, ya lo venía diciendo de manera bien franca, ¿cierto?, el manotazo del ministro Nicolás Grau, en su oportunidad, ¿cierto?, el ministro de Hacienda de la última parte del gobierno. O sea, aclaremos entonces que ese recorte no es de esta administración, se viene de arrastre. Exactamente. ¿Y no se podría tratar de revertir un poco o es que no alcanzan los fondos? Yo creo que a lo que se nos ha informado a nosotros es algo que nos tenemos que hacer cargo como administración. La verdad es que los anuncios también de esta administración con respecto al ministro Quirós, ¿cierto?, han sido bastante duras con respecto a nuestra situación financiera como país. No solamente los recortes que hicieron en vivienda, sino que en general tenemos una situación financiera que da de deuda y que tenemos que afrontar si es que no queremos que esta situación empeore. Evidentemente también se presenta un proyecto de reconstrucción nacional que se intenta, ¿cierto?, hacer un movimiento económico también mucho mejor y que está en tramitación, ¿cierto?, en el Parlamento y que debería, ¿cierto?, propender, si es que se aprueba positivamente, a distintos sectores con objeto de tener también más recursos a disposición en base al dinamismo económico. Sin embargo, por cierto, el ministro Iván Puduje, a través del trabajo de todos nosotros, está tratando de hacer compromisos responsables con las familias. Luego de esta revisión de finanzas, usted podrá haber conocido, ¿cierto?, que esta administración desde el día 1 hizo una auditoría total, ¿cierto?, de los servicios públicos. Hemos estado trabajando también muy duro en eso, en paralelo, ¿cierto?, a nuestras funciones tradicionales, donde se proyectó, ¿cierto?, un vacío importante, 9.000 millones de dólares, si no me equivoco, que fue la última cifra. Y esto ha sido justamente revisar las finanzas, pero en paralelo ver qué podemos comprometer de manera responsable. Y en ese aspecto, en el mes de abril, 16 o 17 de abril, si no me equivoco, se modifica la resolución de selección de proyectos habitacionales del año 2025, proyectos que habían quedado calificados, revisados por el servicio, pero sin plata, sin financiamiento. Se nos ha comentado, ¿cierto?, que el gobierno del presidente Boric llegó muy complicado al final del 2025 en términos de financieros de liquidez para poder inyectar. ¿Quedó un vacío allí en cuanto a planificación de vivienda? Efectivamente es así. Y desde abril, ¿cierto?, de este año en esta administración, finalmente se cumple el compromiso con las familias, porque nosotros entendemos también que estas son políticas de Estado, por cierto, que tienen que tener continuidad. Se financia y se compromete financiamiento al proyecto que yo le comentaba que viene en elaboración de este año en la comuna de Alto Hospicio, que es el megaproyecto Pampa Sur, que beneficia a 600 familias, y el proyecto del Olivar 3, que beneficia a 100 familias. Ahora, dentro de todos los aportes... El aporte ahí es de
1.200.000 UF en uno y en 325.000 UF en el otro, o sea, en más de 1,5 millones de UF, que es un aporte importante. Son los compromisos que responsablemente hemos podido tomar, ¿cierto?, después de esta revisión de finanzas, haciéndonos cargo, por cierto, también del recorte que vamos a tener en postulación, que es evidente, ¿cierto?, y lo hemos tratado de también transparentar. Pero sin duda nosotros ya empezamos esta administración con un financiamiento de sobre 1,5 millones de UF desde abril de este año 2026. Ahora, dentro de todos los ajustes que se han hecho en estos últimos días económicos, ¿no?, que han golpeado duramente a la población, Así es. Que ha generado una inflación bastante galopante y que nos tiene ahí todos acomplicados. Hoy día se hablaba, nada que ver con su cartera, pero se hablaba de que posiblemente el kilo de pan va a llegar a 3.500 pesos. Dentro de todo esto se han hecho ajustes económicos, la gente se está poniendo al día en el CAE. Han visto otras maneras de ingresos del gobierno que han sido bastante importantes. Ha subido el cobre, entre otras cosas. ¿Esto podría cambiar en un futuro cercano a poder tener los fondos necesarios para retomar los proyectos que van a quedar estancados allí? O sea, nosotros entendemos que sí, desde la administración del presidente José Antonio Kast se ha propuesto, ¿cierto?, esta ley de reconstrucción nacional que se está discutiendo en el Parlamento, que incluye distintas temáticas, no solamente, ¿cierto?, temáticas de reconstrucción propiamente tal, sino que una recuperación económica respecto, evidentemente, a mayores incentivos, y nosotros entendemos que si bien había una responsabilidad ética, primeramente con transparentar la realidad de las finanzas públicas y tratar de hacerse cargo de aquello. Por cierto, también que hay una segunda etapa que es lo que se está apostando, es que hay una recuperación económica, que haya un dinamismo tal que el país pueda ponerse de pie nuevamente y pueda, la verdad, tener los recursos para poder, evidentemente, financiar todo lo que hay que financiar. Yo creo que eso es algo que estamos todos comprometidos, ¿cierto?, como gabinetes regionales, como gabinetes ministeriales también en Santiago, que es lo que se nos ha comentado. Este proyecto de ley es muy importante para todos nosotros. Ha tenido esfuerzos importantes, ¿cierto?, los parlamentarios del sector y de negociaciones, la verdad, también con otros sectores políticos, y sin duda creo que nos podría permitir no solamente pasar por una fase de recorte, ¿cierto?, de ajuste de cinturón, que es algo que también, por cierto, ha manifestado el ministro Quirós, sino que posteriormente tener una fase, evidentemente, de mayor holgura económica que nos permita seguir con el pie puesto en el acelerador, como nos ha pedido, por cierto, nuestro ministro Iván Puduge también. Bueno, me escriben acá por interno con respecto a lo mismo de los recortes. Están muy preocupados ahí en el Comité de Artes Escénicas de los Verdes. ¿Serán afectados los plazos de la ejecución de este proyecto? No, comentarle que cuando el Ministerio de Vivienda emite resoluciones que financian proyectos, como en el caso de los Verdes, resolución emitida el 10 de marzo, que financia en 850.000 UF aproximadamente el proyecto de vivienda industrializada del Alto Los Verdes, el Estado, independiente de la administración, resguarda esos recursos para ese proyecto. Perfecto. Ya cuando sale emitida esta resolución, ¿cierto?, de financiamiento, que fue la resolución que faltaba para estos dos comités que yo le comento, ¿cierto?, de alto auspicio, de Pampa Sur y de el Olivar 3. Cuando se emite esa resolución y se dice estos comités con estas familias, ¿cierto?, con respecto a este proyecto se les financia con tales, ¿cierto?, UEFs su proyecto habitacional, eso está resguardado, eso no se toca, eso queda comprometido. Por tanto, el día de hoy, la verdad es que no existe una afectación económica, al menos al proyecto de los Verdes. De hecho, yo, si no me equivoco, yo tengo una reunión con ellos próximamente, no me recuerdo si está la próxima semana, junto con su entidad patrocinante, evidentemente. Me imagino para también verificar ciertos detalles que muchas veces ocurren entre el financiamiento y entre el inicio de obra. Eso no solamente depende de un tema presupuestario, sino que también de posibilidades de las empresas constructoras, de que se vayan también sacando los permisos respectivos. Pero quizás desde su micrófono también darle la tranquilidad a las familias de que al menos esta administración entiende que hay proyectos que, como le comentaba, son políticas de Estado. Las políticas de vivienda son así, ¿cierto? Cuando un comité empieza 10 años antes y cuando una autoridad lo apoya, ¿cierto?, para orientarlos, para que lleguen a buen puerto su proyecto. Después un proyecto que entra a revisión, a calificación, en construcción se demora quizás 24 meses, 18 meses. Evidentemente entendemos que no son proyectos que uno pueda amarrar a una sola administración. De hecho, probablemente con las personas del Alto Los Verdes, que fue un proyecto que se levantó y se financió en el gobierno anterior, toda la etapa de la construcción nos va a tocar con nuestra administración. ¿Y se va a entregar en un futuro gobierno? Probablemente, quizás íntegramente sí. Yo entiendo que este proyecto está por etapas, pero
pero entiendo que probablemente sí. Nosotros obviamente estamos con el pie puesto en el acelerador y esperamos entregar también lo máximo posible, evidentemente. Yo creo que las familias también lo desean así. Pero lo que quería dejar como en mente de las personas que nos escuchan, de sus auditores, es que nosotros entendemos que estas son políticas de Estado que traspasan administraciones. Por tanto, los esfuerzos mancomunados que se realicen son positivos no para una autoridad de turno, no para el Ceremi de turno, no para el ministro de turno, no para el presidente, sino que son para las familias. Ese fue el foco que a nosotros nos pidieron, o sea, trabajar indistintamente de los sectores políticos, de los colores políticos. Salimos a reunirnos con todos los alcaldes de la región, de los más diversos colores políticos, salimos a reunirnos con el gobernador también de la región de Tarapacá. Hemos recibido a todos los comités de vivienda que han venido a tocar nuestras puertas. También nosotros nos hemos dirigido a los sectores también que nos importan respecto a proyectos que venían de arrastre, y en ese aspecto el foco central, como lo ha dicho nuestro presidente José Antonio Kast, es la familia. Y por cierto que van a tener la colaboración de nosotros si hay que sacar proyectos adelante, mientras vengan proyectos trabajados con seriedad, con responsabilidad, ¿cierto? Con su entidad patrocinante, con su constructora, van a tener el apoyo nuestro para sacarlo adelante, porque nosotros entendemos finalmente que hay familias detrás y que por cierto no tienen que ver con la coyuntura política, ¿cierto?, de una u otra administración. Evidentemente nosotros tenemos que informar a reajustes económicos, evidentemente nosotros tenemos que ser sinceros, es un sello, ¿cierto?, de nuestra administración, y que quiero yo la verdad plasmar también desde mi ejercicio como Ceremi. A mí no me gusta vender humo, como se dice coloquialmente, ni tampoco me gusta endulzar oídos. Me gusta decir la verdad, ponerme colorado a la primera, ¿cierto?, y que después trabajemos con sinceridad. Ahora, Ceremi, ya por temas de tiempo, ¿no es cierto?, el horario de la radio, hagamos un resumen con respecto a este DS1, que se extiende, los plazos de apertura y los requisitos. El plazo de apertura está en revisión, ¿cierto? Está en preparación. Vamos a estar anunciando justamente la postulación de aquello. Este es un nuevo anuncio, la verdad, es un programa un tramo del programa que no existía, que lo anuncia nuestro ministro hace poquitos días atrás. Tramo que va a permitir comprar viviendas hasta 4.000 UFs, sin tope de registro social de hogares, que el ahorro mínimo tiene que ser 200 UFs y que va a ser financiado por un monto subsidio, ¿cierto?, a 400 UFs. O sea, el resto evidentemente va a tener que ser apalancado por crédito hipotecario. Y nosotros esperamos, ¿cierto?, con esto abordar aquella demanda habitacional de personas que hoy día pueden tener sus ahorros porque trabajen, porque son profesionales jóvenes, porque quizás son personas que pueden apalancar recursos que no les da, ¿cierto?, para comprar una vivienda en la región de Tarapacá, sobre todo que sabemos que son altos los precios, y que con esto puedan, la verdad, llegar a cumplir su sueño de la vivienda propia a través, ¿cierto?, del apoyo estatal, pero también a través de nuestro mercado inmobiliario. Bueno, Ceremi, agradecemos entonces a don Alonso Velázquez, Ceremi, ¿no es cierto?, de Vivienda y Urbanismo de la región de Tarapacá. Me imagino que en un tiempo ya cercano va a tener que traernos nuevas novedades, porque también hay hartos temas que nos quedaron pendientes, como es el tema de la reconstrucción después del terremoto del 2014, que hay hartos temas ahí que están complicados, gente que todavía no termina de realizar sus trámites para ser dueños reales, ¿no es cierto?, de sus departamentos, casas y demás. Absolutamente, me comprometo que vamos a verlo en otra oportunidad. Qué bueno que se nos... No. Son temas que nosotros nos tenemos que acercar, como digo, son temas de arrastre que tenemos que abordar con sinceridad. Yo sé que hay mucho tiempo de personas esperando. La misión de este gobierno, disculpa por robarte unos minutos, es cumplir, ¿cierto?, ojalá con el cierre del proceso de la reconstrucción 2014. Ese es nuestro deseo, esa es una meta personal, por decirlo de alguna manera. Y vamos a hacer los esfuerzos para que esto así sea, tanto con los títulos de dominio como también la gente de arrastre, que no es mucha en comparado con el universo que se abordó, ¿cierto?, desde el 2014, pero que se necesita, por cierto, también soluciones, y estamos revisando caso a caso a ver cómo lo podemos realizar. Ya pues, se me olvidó decir algo súper importante, Alonso es un apino, así es que también es de la casa, y bueno, los saludamos y muchas gracias por habernos visitado. Son las 9 de la mañana ya con 37 minutos, nos vamos a nuestra primera tanda de música a esta hora, y bueno, seguimos adelante, tenemos más invitados durante esta jornada.